Bueno, ¿estamos listos para la palabra? Hasta paciente, parece que siento que voy volando aquí, mi ingeniero. No sé qué onda, por eso ahora compadezco al pastor, ¿verdad? Pero antes de comenzar, ¿no soy muy fuerte? O más o menos. Soy muy fuerte. Ahí me ingeniero. ¿Por qué no oramos al Señor para poner todo en la mano de Dios, que Él tome control? Padre, solamente te pido en esta tarde, mi Dios, que tomes control, mi Dios, de esta plática, mi Dios. Invitamos, mi Dios, al Espíritu Santo en este momento, mi Dios, que prepare el corazón de cada uno de nosotros, mi Dios, y que ponga un corazón sensible a tu presencia, a tu palabra, mi Dios. En el nombre de Jesús, Señor, te damos honra, gloria y toda la alabanza, porque es tuya. En el nombre de Jesucristo, amén. Bueno, iglesia, antes de comenzar, a través de la alabanza, a través de la oración, capté 3 palabras hermosas que se me vinieron a mi mente. Una fue que no hay una mejor comida, no hay una mejor palabra que la palabra de Dios a nuestro paladar. ¿Lo crees? La otra palabra que pude entender fue, Señor, enséñanos a guardar tus mandamientos. Y la última palabra que capté en la oración fue que no hay un lugar más alto ni más grande. ¿Quién se acuerda del otro párrafo? Que postrarnos a sus pies. Y ahorita lo van a entender por qué, iglesia. Porque esas palabras tienen que estar guardadas en nuestro corazón. Qué bonito se siente, iglesia, cuando uno de nosotros o uno de nuestros hijos está concursando en algún deporte o en alguna actividad, y nosotros como padres los motivamos y le gritamos, ¿verdad que sí? ¿Se acuerdan hace un instante cuando pasó el comercial acerca de los jóvenes? Yo miré a su directora de los jóvenes cómo los impulsó a gritar. ¿Te acuerdas cuando tu hijo participa, cuando tu hijo concursa en un deporte o en alguna actividad, o los que son aficionados al deporte, cuando está jugando tu equipo favorito? ¿Cómo nos ponemos delante de la televisión? Empezamos a gritar, ¡eh! Y ni nos escuchan, ¿verdad que no? Porque están dentro de la televisión. Pero qué bonito cuando se siente cuando tu hijo o tu hija está participando y tú lo motivas, le dices, ¡ánimo! No te rindas, ánimo, hijo, hija. ¿Verdad que sí? Lo que son coaches de deportes también, de sus hijos saben de lo que estoy hablando. Y eso es bonito, pero por lo regular, iglesia, o como familia, como iglesia, o como ciudad, o como cristianos, hay una visión siempre dentro de cada uno de nosotros. Hay una misión también, pero para llegar a cabo todo eso, se tiene que llegar a la meta para cumplirse, ¿verdad? Igual en el deporte, para poder lograr el objetivo, para poder lograr ganar, hay que llegar a la meta. Pero para llegar a esa meta, siempre hay barreras y hay obstáculos que nos van a impedir avanzar. Ponte a meditar un momento, como cristianos, como creyentes, para seguir avanzando, para seguir caminando, agarrados de la mano de Dios. Siempre hay barreras, siempre hay obstáculos que nos van a impedir seguir buscando de Dios. ¿Cierto o falso, iglesia? ¿Verdad que sí? Siempre hay barreras y obstáculos. Pero en pequeño resumen, ¿se acuerdan? Nuestro pastor estuvo hablándonos acerca de las prioridades que debe de haber en nosotros y de la importancia de leer su palabra, la importancia de orar, de tener ese tiempo personal con el Señor. Y la otra, ¿cuál fue? El poder compartir. Pero cuando llevamos a cabo esas 2 prioridades, primeramente de leer su palabra y de orarle a Dios, si logramos practicarlo eso, el Espíritu Santo nos va a impulsar a compartir las grandezas del Señor. Pero si no lo hacemos, si no leemos su palabra, si no le oramos a Dios personalmente, el Espíritu Santo nos va a hablar. Pero si nuestro corazón no está dispuesto, ¿qué vamos a compartir? ¿Cómo vamos a compartir de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida cuando no leemos en su palabra y cuando no le dedicamos un tiempo de oración al Señor? Es importante, iglesia.
Esos dos fundamentos, esas dos prioridades en nuestra vida, en nuestro corazón como pueblo. El pastor nos estuvo recalcando. Y si llevamos a cabo esas tres prioridades a nuestra vida, déjame decirte que esas prioridades se va a ir descubriendo el llamado y el don que Dios tiene para cada uno de nosotros. Nada más que a veces no lo permitimos, iglesia. A veces nos frenamos y a veces desmayamos, o las barreras o esos obstáculos nos frenan y nos ponen un alto y nos estancan y ya no nos movemos. Por eso es muy importante que recalquemos y que llevemos a cabo la lectura de la palabra, la oración y el poder compartir de las grandezas de Dios. El pastor nos lo estuvo recalcando. Y cuando eso sucede, iglesia, no vamos a estar cómodos. Van a venir más pruebas, más luchas a nuestra vida. ¿Por qué? Porque el enemigo no va a querer que tú estés haciendo el agradarle al Señor. Pero tenemos que prepararnos el día de hoy. ¿Por qué? Porque hay un llamado. Hemos escuchado alguna vez, como lo dice en el libro de Mateo, capítulo 22, versículo 14. Muchos lo hemos escuchado que dice: muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Lo hemos escuchado? Pero muchos son los llamados y pocos los escogidos. En todas las iglesias hay llamados. En todo creyente que cree en Jesucristo hay llamados. En muchos cristianos hay un llamado de parte de Dios. Pero hoy, iglesia, tú y yo tenemos un llamado. ¿Lo crees? Tienes que creerlo. ¿Por qué? No es una coincidencia, no es una casualidad que tú y yo estemos en este lugar para escuchar de la palabra de Dios. Tú y yo estamos aquí con un propósito, con un plan para Dios. Y ese plan, ese propósito de Dios es que tú tengas un llamado de parte de Él. Y hoy te vamos a descubrir cuál es ese llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero ¿sabes qué? Todo depende de cada uno de nosotros. Hay dos elementos fundamentales que nos pueden invadir, que nos pueden estancar, obtener ese llamado de parte de Dios y que el Señor nos escoja para su reino. ¿Cuáles son esos dos fundamentos de esos dos elementos? Número uno, el miedo. Número dos, la cobardía. Esos dos elementos nos pueden invadir o nos pueden estancar, nos pueden impedir, nos pueden realizar o llevar a cabo el mandato de Dios hacia el pueblo, iglesia. Grabémoslos, el miedo y la cobardía nos pueden frenar. El tema de hoy se titula, y quiero que lo repitas conmigo fuertemente porque es algo que tiene que impactar nuestra vida. Dice el tema el día de hoy, dice: no te rindas. Repite conmigo: no te rindas. Sé fuerte, fuerte. Sé fuerte y sé valiente. A ver, una vez más, dice: no te rindas. Sé fuerte y sé valiente. Y para eso vamos a mirar el libro de Josué 1:9, que en la cual, a partir de este versículo bíblico, de ahí vamos a empezar a desglosar lo que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. Y dice la palabra de Dios: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Estamos? Pero te preguntarás, esa palabra yo la he escuchado muchas veces. Esa palabra yo la he leído muchísimas veces. Pero no la he practicado. No la he llevado a cabo esa palabra. Y eso es lo que más nos conmueve en nuestro corazón, que la escuchamos y no la llevamos a la práctica de nuestra vida. Mire, parece de broma que esta palabra, cuando la estaba escudriñando, leyendo, y me quedé: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. Y en ese instante, ¡pum! ¿Se acuerdan del tornado que pasó hace poquito? Bueno, dice que semi-tornado, me dicen que mini tornado, ¿verdad? Y cuando declaré esas palabras, que no temas ni desmayes, ¡pum! Empieza el tornado ahí por la casa. Y ahora, yo bien valiente: no temas ni desmayes, Simón, no desmayes. Y que se regresa otra vez el tornado ahí mismo.
Y me voy a la otra palabra que dice, porque Jehová estará contigo donde quiera que vayas. Y que salgo corriendo. Wow. Y que en cuanto quise salir corriendo, 2 o 3 pasos, y el tornado desapareció. Y me quedé como quedó la mujer de Enoch. Vamos, como estatua de sal. 2 o 3 pasos, y no era Superman. ¿Se me entiende? Entonces, de repente no se escuchó nada. Solamente como un silbidito silencioso. Y me acordé de Elías, cuando estaba encerrado, asustado, que era, ¿dónde estaba el Señor? Dice que se presentó que un viento apacible. Dije, ay, aquí está, Señor. Y no, era mi hijo que estaba dormido. No se crea, no se crea. Es para que despierte, ¿eh? Pero miren nomás, qué precioso el Señor. Cuando menos lo espere uno, iglesia, en un abrir y cerrar de ojos, pueden pasar muchas cosas. Vas manejando, cierra tus ojos un segundo, no vas a saber dónde vas a quedar. ¿Cierto? ¿Verdad que sí, iglesia? Igual el Señor así nos prepara. Prepárate, velar y orar, porque no sabemos el tiempo y la hora que el ladrón ha de venir. Despertemos. Y sin embargo, abro la puerta de mi casa, todo bien silencioso. ¡Fum! Árboles caídos por todos lados. Dije, ay, Señor, gracias porque nos cubriste, nos protegiste con tu sangre preciosa. Y uno aunque había experimentado un tornado así, y menos de esa manera, que en la cual abre la puerta y los árboles caídos, dice, ¿y mi casa? Intacta. Gracias a Dios. Gracias a Dios por eso. Por eso el tema de hoy, no te rindas. Sé fuerte y sé valiente. En esta palabra, iglesia, déjate comparto de manera de introducción. En esta palabra le está hablando a Josué de ser fuerte, de ser valiente y de no tener miedo, y de que Dios le está dando una promesa de que Dios estará con él todo el tiempo. ¿Verdad? Si se fijaron donde dice que Jehová estará contigo en donde quiera que vayas. Si se fijan, la palabra donde quiera está junta a esa palabra. ¿Sí la miran? ¿Por qué? Porque el Señor nos está indicando donde quiera, pero ¿por qué no está separada? Donde quiera. Hasta ahora en la mañana la pude entender orándole a Dios. Porque ahí no está diciendo, ahí es conforme a la voluntad de Dios. Y si tuviera separada esa, donde quiera, sería, ¿a dónde? Sería pregunta, ¿verdad? Si fuera donde quiera, sería donde nosotros queramos nada más. Y no es así. Ahí está diciendo donde quiera el Señor. Fíjense, son palabritas que tenemos que captar la diferencia de 2 palabras, de donde quiera y donde quiera separado. ¿Verdad? Si tuviera separado, sería a donde nosotros deseamos nada más. Y no se trata de eso, se trata de hacer la voluntad de Dios. Déjate comparto un poquito más de la historia. El pueblo de Israel estaba pasando por un momento muy importante, porque Moisés había sacado al pueblo de la esclavitud, de la cautividad, de cautiverio, que estaba pasando un momento difícil. Moisés empezó a sacar a ese pueblo, lo había guiando hacia la tierra prometida, y estaban cerca de llegar, pero lamentablemente, iglesia, ya no pudo seguir más adelante. ¿Por qué? Lo vemos en Deuteronomio 31, 1 y 2. ¿Por qué Moisés ya no pudo sacar más hacia el pueblo, más hacia adelante? ¿Por qué? Porque dice en su palabra, dice, fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel y le dijo, este día soy de edad de 120 años y no puedo más salir ni entrar. Además de esto, Jehová me ha dicho, no pasarás el Jordán. Meditemos un momento, iglesia. Qué bendición tener 120 años. Yo me alegro, me gozo cuando miro a una persona que tiene más de 100 años. Es una bendición, es un privilegio de parte de Dios llegar a esa edad. ¿Por qué? Porque en su palabra hoy dice que más tardar, más menos, llegaremos a los 70, 80 años. Y como está el mundo, 40, 30, 50, muchos ya están muriendo.
Pero qué bendición en la cual reconoce Moisés que era de edad avanzada. Pero lo que me impactó más fue lo que le dice: no pasarás este Jordán, diciéndole el Señor. O sea que hasta ahí va a llegar su recorrido, su pacto con el Señor. Pero dice el 3: Jehová tu Dios, Él pasa delante de ti, Él destruirá a estas naciones delante de ti y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti, como Jehová ha dicho. ¿Usted cree que el Señor ya sabía qué es lo que iba a suceder? Ya lo sabía. El Señor ya sabía que Moisés hasta ahí iba a llegar su compromiso con Él, y que ya era tiempo de preparar y escoger un nuevo líder. Y Dios ya sabía quién iba a ser ese líder. Claro que sí, ya lo sabía. Pero Moisés tenía una fuerte comunicación, una fuerte comunión con el Señor, que no decidió él tomar la decisión. Tuvo que orarle a Dios primeramente para antes de tomar la determinación quién iba a ser ese líder. ¿Sí? No brincó la autoridad del Señor. Él fue y se postró entre él y le dijo: Señor, ¿quién crees tú que vaya a ser ese nuevo líder que seguirá delante de mí? Fíjese, esa qué bonita comunión tenía Moisés con el Señor. Y dice que después Moisés elige a Josué. Pero nos preguntamos, ¿por qué eligió a Josué? Porque Josué era un hombre que siempre estuvo a su lado de Moisés todo el tiempo, cuyo conocimiento y fe eran más que suficientes para guiar al pueblo, y que Dios así lo había dicho, como lo dice en el Deuteronomio 31:2. Josué era un hombre leal, era un hombre que siguió caminando día tras día juntamente con Moisés. A donde quiera que Moisés iba, ahí iba Josué. Josué conocía cuál era su fe, qué es lo que tenía que hacer, a dónde iban a ir. Por eso es que fue llamado por Moisés también. Pero ahorita vamos a ver quién escogió a Josué, ¿verdad? Entonces, como podemos ver en su palabra, Josué tuvo que tomar ese gran reto, tuvo que tomar esa gran responsabilidad y tuvo que tomar ese gran compromiso de obedecer el mandato de Dios. Y Moisés le dijo: tienes que llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Moisés saca al pueblo de la esclavitud, ¿verdad? Llega a su nivel, a su final, y de ahí empieza un nuevo líder, pero con un nuevo compromiso, un gran nuevo reto y una gran responsabilidad, llamado Josué, que no era algo fácil, iglesia. ¿O crees que sea algo fácil sacar un pueblo? No estamos hablando de 100 personas, no estamos hablando de 200 personas, estamos hablando de miles de personas que tienen que sacar el pueblo de la esclavitud de Israel. Imagínate que tú eras llamado en este instante: ¿sabes qué, Sammy? En este momento el Señor está diciendo que tú tienes que sacar a la iglesia hacia adelante. Nos vamos a quedar: ¿what? ¿Yo? Sí, tú. ¿Hay miedo? Sí, hay miedo. Entonces, ¿tú crees, iglesia, que Josué no haya tenido miedo en ese instante? Yo pienso que sí. ¿Tú crees que Josué no haya tenido ese sentimiento de cobardía? Yo pienso que sí. Por ejemplo, vámonos a un ejemplo físicamente. Vamos a poner a los hombres, siempre los hombres. Sorry, carnal. Llegas del trabajo, tuviste un día excelente, un día maravilloso, ¿verdad? En el trabajo, y vienes, bien bendecido, vienes alegre, llegas a tu casa, pero siempre, lamentablemente, el hombre, por naturaleza, nos hacemos de los oídos sordos. Llegas muy contentos: hola mi amor, ¿cómo estás? Ya llegué. Y te dice tu esposa: bienvenido mi amor. ¿Sabes qué, mi amor? Pásale adelante, siéntate a la mesa, ya tengo tu comida hecha y huele delicioso. Y sin querer queriendo: ándale mi amor, siéntate. Y uno pasa, ¿verdad? Ya casi esponjado, ¿verdad? Ay, me atiende como rey. Y entonces de repente tu esposa te dice sin querer queriendo, te dice: oye mi amor, ¿sabes qué? Me tuve el atrevimiento de poderte sacar una cita con el doctor para que te saquen unos análisis.
Y el hombre, sin querer queriendo, del oído sordo, oh, qué bueno. Y ¿de qué estás enferma, mija? ¿Se fija? No sé si a usted le ha pasado, ¿verdad? Que nuestra esposa nos dice, ¿sabes qué? Te saqué una cita con el doctor para que te saque unos análisis. Y el hombre se hace como que no escuchó. Y te dice el hombre, oh, qué bueno, mija. ¿De qué estás enferma? ¿De qué estás enferma, mija? Y ya cuando menos se acuerde, dices, no, hijo, el que te va a sacar los análisis eres tú. Oh, y el hombre sin querer queriendo se esponja, ¿verdad? Para que no sienta que se dio, que tuvo miedo, ¿verdad? Claro que sí, mija, cuando quieras, vamos. No, no te preocupes, yo estoy dispuesto a ir a sacarme esos análisis. Y se esponja el varón, ¿verdad? Oh, ¿sabes qué? Pues ahorita mismo no vas a comer. Ok, vámonos. Y cuando llegas con la doctora, con el doctor, y entras, ¿verdad? Esponjado y de repente, pásele, señor Sarmiento, adelante, la torre, y pásele y siéntese. Y yo también a la doctora, y en cuanto entra la doctora, ¿y cuál es el problema? Pues que aquí traigo a mi esposo. Y la esposa adelante, ¿verdad? Traigo aquí a mi esposo, que quiere sacarse unos análisis. Y el esposo, ¿que quiere? Pues si tú me trajiste, ¿verdad? Y entonces de repente, ok, siéntate aquí. Y hasta habla con amor la doctora, el doctor, siéntese aquí, mijo, siéntese aquí, mijo. Y de repente, permíteme tantito, va y se empieza a dar, y empieza a sacar la agujita de esas de 3 pulgadas, de 4 pulgadas, ay, Señor. Y empieza la jeringuita y el hombre está sudando. ¿Sí? En tiempo de calor y el aire acondicionado está todo lo que da. Y el hombre sudando. Y empieza a mirar la aguja y empieza a mirar todo esto y, ay, Señor. Y en ese instante el hombre se empieza a sentir cobarde. ¿Cierto o falso, varón? Sin querer queriendo. ¿Verdad que sí? Cuando menos acordemos, el hombre ya sintió miedo y ya se sintió cobarde. Y más cuando, volteese, hijo. Volteese, por favor. Yo se lo digo por experiencia. Se lo estoy contando por experiencia, porque yo tuve esa experiencia. ¿Sí? Y volteese, déjele, pónganos unos pequeños piquetes en el hueso de los discos. Ay, Señor. Y yo estaba, y tenía de frente a mi esposa. A ver, bájese el pantalón. Y la bujota de este vuelo. ¡Ah, sí, Señor! Y empiezo a bendecir a mi esposa. Te amo con todo mi corazón, chiquilla. Dice, oiga, pero, y me atentó sin querer queriendo al otro. Siento que también estás un poco enfermo de este lado. ¿Qué te parece? Pues sí, una vez. Adelante, y el hombre esponjado, ¿verdad? Y empieza con otra aguja y con la misma. Vámonos. Y ¡zas! Y yo tenía a mi esposa enfrente. Te amo, mi amor. Te amo, pero para no decir malas palabras, ¿verdad? Pero, cierto o falso, varones, cuando menos acordemos, hay miedo en nuestra vida, hay cobardía muchas de las veces en nosotros. Cuando pensamos que nosotros somos fuertes, que somos valientes, y cuando menos esperamos, nos sentimos miedosos y nos sentimos cobardes, ¿verdad? Ahora, esto es en lo físico, mirémoslo en lo espiritual. ¿Cómo nos sentimos cuando somos llamados a algún ministerio, iglesia? Cuando un líder o alguien un director de diferente ministerio se acerca hacia ti, ¿sabes qué, Sammy? Pues me ha puesto Dios en mi corazón que eres llamado para maestro. ¿Qué? ¿Sí? Entonces, ¿cómo nos sentimos? ¿Hay miedo? Hay miedo. ¿Nos sentimos cobardes? Sí, nos sentimos cobardes también. Y a veces eso nos impide avanzar. ¿Por qué? ¿Por qué, iglesia? En lo espiritual a veces viene ese temor. ¿Por qué? Porque sabemos que es una gran responsabilidad, sabemos que es un gran reto y sabemos que es un gran compromiso que nos lleva ¿a qué? A obedecer al Señor. Nos lleva a obedecer, que tenemos que hacerlo algo que agrade al Señor, y nos lleva a cabo a no jugar con Dios. Cuidado, iglesia. ¿Tú crees que cuando nuestro pastor nos hizo el llamado hacia el ministerio, tú crees que nos sentimos contentos? No. Sentimos miedo y nos sentimos cobardes también.
Pero me acordé de esta palabra, donde dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Y eso es lo que nos ha ayudado a mí y a mi esposa a seguir luchando, a no jugar con Dios y a seguir sobre la marcha. Pero a veces, déjate digo, ¿sabes que el miedo y la cobardía son dos elementos que impiden el éxito en una actividad? Sí lo impiden. Crean barreras y muchas de las veces esas barreras son mentales y sobre todo lo difícil que será alcanzar una victoria. Cuando el miedo y la cobardía invaden nuestra vida, nuestro corazón, nos frenan para hacer cualquier actividad o muchas cosas que Dios quiere que hagamos, y eso nos frena, nos estanca y no nos movemos. Cuidado, tenemos que esforzarnos, tenemos que ser valientes. Pero para vencer, iglesia, y triunfar como lo fue Moisés, como lo fue Josué y como lo fue nuestro Señor Jesucristo, como lo fue el apóstol Pablo, como lo fue Ruth, como lo fue Esther, como lo fue muchísimos profetas y muchos personajes que están en la Biblia, que fueron guerreros, que fueron valientes. Hay tres pasos importantes que seguir, pero tiene que ser sin doblez de corazón. Estos personajes tienen una fe para seguir luchando, y esa fe era inquebrantable. Por eso siguieron luchando. Pero hay tres pasos que debemos de seguir. Número uno, el primer paso que debemos de seguir es que seas fuerte y valiente. Moisés tuvo ese gran reto, ese gran compromiso de sacar al pueblo de la esclavitud. Pero Moisés sabía que lo que hacía era por obediencia y que había hecho un pacto ¿con quién? Con Dios. Todo lo que estaba haciendo Moisés era por obediencia, que había un pacto entre Dios y él. Pero en pocas palabras, Moisés sabía que tenía que trabajar duro y no rendirse ante nada. Pero Moisés tenía la certeza que en cada paso que él daba, avanzaba sin temor alguno. Nosotros tenemos que hacerlo igual, iglesia. Tenemos que tener esa certeza en quién estamos confiando, quién es nuestro Dios, quién es nuestro guía, quién es nuestro refugio, quién es nuestro castillo, quién es nuestro soldado. Jesucristo. ¿Verdad? Y tenemos que tener esa certeza, aunque no la miramos, pero tenemos que creerla. Y tenemos que avanzar sin temor, como lo estaban haciendo estos personajes. ¿Por qué? Porque Moisés confiaba en Dios y sabía que Dios estaba con él, y aún sabiendo Moisés que iba a morir, porque ya era de edad avanzada, pero Moisés iba a cumplir su misión. Deuteronomio 31:14 dice: y Jehová dice a Moisés: he aquí se ha acercado el día de tu muerte. Llama a Josué y esperar en el tabernáculo de reunión para que ¿qué? Yo le dé el cargo. ¿Quién le está dando el cargo a Josué? ¿Moisés? No, ¿se lo está dando quién? Jehová de los ejércitos, el Señor se lo está dando a Josué. Por lo tanto, iglesia, cuando eres llamado y eres escogido por el Señor, Dios te respalda y Dios está contigo en todo momento. Y dice: fueron pues Moisés y Josué y esperaron en el tabernáculo de reunión. Con paciencia esperaron que el Señor se ocupara y viniera a nombrar a Josué. Es una gran bendición, iglesia, que reconozcamos que el llamado puede venir de parte de un líder o de un ministerio, pero el que te va a escoger es el Señor. Y cuando Dios te escoge, Dios te respalda, no te deja, siempre está contigo. Por eso tenemos que ser conscientemente de que tenemos que ser fuertes y valientes, ¿verdad? Punto número 2: no tengas miedo ni te acobardes. Deuteronomio 31, 7 y 8. Estamos hablando ahí mismo, en ese mismo libro, que dice así: y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres
que les daría, y tú se las harás heredar. Número 8. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Wow. ¿Se fijan qué palabras fuertes le estaba dando? ¿Por qué? Porque el Señor estaba con él y le dijo: no temas ni te intimides. Dios escoge a Josué y a Moisés. ¿Para qué? Para que le dé las instrucciones de lo que tiene que hacer. Pero antes de seguir con el mandato de Dios, se les aparece en una columna de nube y les dice en Deuteronomio 31:16. Fíjese nada más. Dios escoge a Josué, pero Moisés le va a dar las instrucciones de lo que va a hacer. Pero antes de seguir ese mandato de parte del Señor a su Josué, ¿qué le dice en Deuteronomio 31:16? Dice que venía en una nube. Imagínense nada más. El Señor se nos puede manifestar de muchas maneras, nos puede hablar de diferente manera. En menos que uno piense, el Señor nos puede hablar. Y dice: y Jehová dijo a Moisés: he aquí, tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra a donde va, para estar en medio de ella, y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él. Hablando del pueblo. ¿Qué sucede aquí, iglesia? ¿Qué le estaba diciendo el Señor a Josué? ¿Qué le estaba dando a entender? ¿Que le iba a tener fácil? No. ¿Qué le dijo? Que el pueblo iba a ¿qué? Se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra, ando va para estar en medio de ella, y me dejará, dice, e invalidará mi pacto que he concertado con el pueblo. No la tenía fácil Josué, porque el pueblo entraría en rebeldía. Iba a haber críticas, y muchos iban a dar la espalda a Dios, muchos le iban a dar la espalda a Dios en ese tiempo. Pero el Señor le dice a Josué: no te intimides, no tengas miedo, no te acobardes. Y además se le pudo venir en un momento que ningún pensamiento contrario, ni personas negativas, ni las envidias te limiten o te impidan avanzar. Y miren las palabras claves que le dijo a Josué, en Josué 1:7-9. Fíjate qué palabras tan hermosas que le está diciendo el Señor, que nos puede decir a nosotros: agarrémonos de esa palabra. Dios te ha dado un llamado, Dios te ha dado un talento, un don, te ha escogido a ti. Pero tenemos que agarrarnos de una palabra que sea clave para nosotros, donde podamos confiar, donde podemos analizar que Dios estará con nosotros en todo momento. Pero ¿qué nos dice en Josué 1:7-9? ¿Qué nos dice? Y dice la palabra ahí mismo: solamente, Josué, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y dice el 8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche la meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Y qué dice el 9? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará con ¿quién? Contigo a donde quiera que vayas. Wow, qué bonita palabra, qué bonita promesa de parte de Dios. ¿Tú crees que no se haya animado Josué con esas palabras? Claro que sí. Dios nos puede motivar de diferente manera, siempre y cuando llevemos a cabo la palabra en nuestra vida, en nuestro corazón, y no nos apartemos de la palabra de Dios. Queremos ser alguien de la vida, queremos ser llamados, escogidos por el Señor, queremos estar en un ministerio. Tenemos que estar leyendo su palabra. Tenemos que estar en plena comunicación, comunión con el Señor a través de la oración. Así lo hizo Josué. ¿Sí? Le dijo: aguas,
Sigue ese mandato, no te apartes de esa palabra. ¿Quieres llegar a la meta? Esfuércese y sé valiente. Amárrate de esa palabra, agárrate de esa palabra. Mastica esa palabra, rumiana esa palabra, que siempre esté en tu corazón, día tras día, donde quiera que vayas, ve masticando la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que la uses en el tiempo que sea necesario. Y la vamos a usar cuando menos lo esperemos, iglesia, la palabra. Si la traemos masticando en nuestro paladar, en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente, cuando menos acuerdes, esa palabra la vas a necesitar para alguien. ¿Sí? Como Josué. Josué la tiene que necesitar. No la tiene muy fácil porque el pueblo se le había revelado. Y el pueblo iba a empezar a criticarlo. El pueblo iba a empezar a darle la espalda. El pueblo, ¿qué iba a hacer? Hablar de él. ¿Sí? El pueblo iba a entrar en envidia también. Pero lamentablemente, cuando nuestro corazón no está agarrado del Señor, así son nuestras actitudes. Y no estoy hablando de esta iglesia, estamos hablando de muchísimas iglesias que hay por parte del mundo que actúan de esa manera. Pero más sin embargo, el Señor nos hace invitación: agárrate de esa palabra, así como lo hizo Josué. Tercer punto, iglesia: Dios estará contigo. Moisés y Josué tenían la certeza y la seguridad de que estaban haciendo la voluntad de Dios. ¿Estamos? Lo estaban haciendo bajo la voluntad de Dios. Entonces, pero cuando hay, iglesia, honestidad, valentía, humildad y integridad, cuando tenemos esas 4 características en nuestra vida, cuentas con el mejor respaldo del Dios Todopoderoso. Cuando hay humildad, cuando hay integridad, cuando hay muchísimas cosas, respeto, cuando hay amor, cuando hay pasión, cuando hay valentía, cuando hay fortaleza, cuando hay ánimo, cuando hay decisión, cuando hay determinación en nuestra vida, por la palabra de Dios, por compartirla, por llevarla a cabo en nuestra vida, cuentas con el mejor respaldo del Dios Todopoderoso. Y lo hemos mirado en muchas partes del mundo, con muchos predicadores, muchos pastores, muchos evangelistas, evangelísticas también. ¿Por qué? Porque se meten con el Señor y están con el Dios. El Señor nos hace un llamado también a estar con Él también constantemente. Un buen ejemplo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, que a pesar de todo el proceso que tuvo que pasar, iglesia, y soportar, ¿de qué, iglesia? ¿Qué tuvo que soportar nuestro Señor Jesucristo? Escupido, golpeado, criticado, envidiado, traicionado, y a pesar de todo esto, fue fuerte, fue valiente, que ni la vida, ni la muerte, ni el miedo, ni la cobardía lo detuvieron para llevar a cabo el mandato del Padre Celestial. ¿Lo creemos? Es real. Porque Dios estuvo con Jesús todo el tiempo. Y eso le dio la fuerza y la valentía para morir en esa cruz y cumplir el pacto que tenía con el Dios Todopoderoso. Aleluya. ¿Se fijan? A pesar de todo lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo, todo el padecimiento, eso no le impidió el morir en la cruz por ti y por mí. ¿Por qué? Por nuestros pecados. ¿Para qué? Para que tengamos esta libertad de poder compartir las buenas nuevas de salvación en este lugar. Por eso es que tú y yo estamos aquí, porque el Señor Jesucristo murió en esa cruz, derramó su sangre preciosa, y eso nos está dando la oportunidad de que el Evangelio sea compartido en este lugar y por muchas partes del mundo. Gracias a Dios. Pero cada uno de estos guerreros nos enseñaron que tuvieron una fe inquebrantable. ¿Qué quiere decir esto, iglesia? Que tuvieron esa fe inquebrantable, que no se rindieron, que su fe no se quebró. Qué maravilla, ¿no? Poder mirar estos personajes que en la cual su fe nada los dobló, no se rindieron ante nada. Por eso es una gran bendición el poder escudriñar y hablar de estos personajes.
Y para concluir, iglesia, yo te invito, no temas, no te acobardes, sé fuerte y sé valiente, que Dios está contigo. Repito una vez más, no temas, repite conmigo fuerte, no temas, no te acobardes, sé fuerte, valiente, que Dios está contigo. Ahora, motivémonos los unos a los otros. Voltea a quien tienes a un lado, dile, no temas, no te acobardes, sé fuerte y valiente, que Dios está contigo. ¿Lo crees? Créelo. Finalizo. Hoy en día, iglesia, hay muchos, pero muchos testimonios en la cual muchos cristianos, pongan mucha atención, iglesia, muchos cristianos han sido asesinados a causa del evangelio. Escuché hace poco tiempo de un testimonio de una familia de la India, enamorados del Señor, amarrados del Dios Todopoderoso. Pero lamentablemente en ese tiempo llegó la persecución para el cristiano. Se le hizo el llamado al papá, ven para acá. Quiero que en este instante niegues la fe del Dios en cual tú crees. Y el papá postrado le dijo, no niego mi fe, yo sé en quién estoy creyendo. Si no la niegas, dice el jefe de los guerrilleros, va a morir tus hijos en este instante. No niego mi fe. Tráigame a sus hijos. Pues trago a los hijos. Le vuelvan a repetir, le vuelvan a decir al Señor, si no niegas tu fe en este instante, vamos a matar a tus hijos. No, yo sé en quién creo. Y en ese instante, iglesia, mataron a sus hijos, los decapitaron. Vuelvo una vez la pregunta, queremos que niegues la fe de ese Dios en cual tú estás creyendo. Y él dice, yo sé en quién creo, quién es mi Dios, yo sé quién es y a dónde voy. Tráigame a su esposa para acá. Si no la niegas, va a morir tu esposa. Y en ese instante mataron a la esposa, lo decapitaron también a ella. Ven para acá, Señor. Queremos que niegues a ese Dios a quien tú traes en tu corazón, en tu vida, a ese Dios que dices que tú salvas, que tiene vida eterna. Dice papá, no, ese es mi Dios que me llevará a la vida eterna. Y en ese instante, iglesia, lo decapitaron. Pero lo que más que impactó en ese personaje, en ese hombre, fue que el jefe de los guerrilleros, fíjese, el jefe de los guerrilleros impactó lo que el Señor le había dicho. Ese hombre que murió, esa fuerza, esa valentía que tenía ese hombre que murió confesando que Jesús era su Señor, impactó el corazón del jefe de los guerrilleros. ¿Y qué creen, iglesia?
¿Qué creen que haya pasado con ese jefe de los guerrilleros? Juntamente con sus guerrilleros. Que creyó en Jesucristo de Nazaret. A través del testimonio de ese hombre que murió, impactó el corazón de ese guerrillero, de ese jefe. Y tanto como el jefe de los guerrilleros y los guerrilleros se convirtieron al cristianismo. ¡Wow! ¡Qué bendición! Ponte de pie, les vamos a terminar. Hoy Dios nos llama a reflexionar. ¿En dónde estamos parados, iglesia? ¿Y qué estamos haciendo por el Evangelio? Mientras que en muchas iglesias ya no se está compartiendo, ya no se predica de Jesucristo crucificado. En muchas iglesias hoy están llenas porque se predica de las fortunas y se predica de toda la prosperidad que puede tener el cristiano dejando a Jesús a un lado. Tú miras en muchas iglesias, están llenísimas, llenas, cientos, a lo mejor miles, pero nomás se predica de la prosperidad, de la fortuna, del dinero que puedes obtener, pero siempre y cuando dejando a Jesucristo a un lado. Y eso no es así. ¿Dónde está la iglesia de Jesucristo hoy? Lamentablemente muchos metidos en discusiones de religión y miles de cristianos hoy viven saliéndose de la iglesia porque no los miraron bien o no los saludaron bien y renuncian al Evangelio. Y más que renunciar al Evangelio, renuncian a Jesucristo. ¿En dónde estamos parados hoy? Pero lo que a mí más me anima y me exhorta es que como todos estos valientes, todos estos cristianos que han morido hoy a causa del Evangelio, es porque ellos decidieron esto que van a escuchar en el canto. Es porque ellos decidieron esto. Decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Ellos decidieron no volver atrás. Josué sabía que si desobedecía había una consecuencia. Y esa consecuencia sería que cualquiera que fuera rebelde a tu mandamiento y no obedeciera a tus palabras en todas las cosas que les mandé, que mueran. Y le dice una vez más, solamente esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué? Porque yo he decidido seguir a Cristo. ¿Por qué? Porque yo he decidido no volver atrás. ¿Por qué? Porque tú estás en medio de toda situación, de toda circunstancia que podamos estar viviendo. Mi Dios, yo no quiero morir a causa de la desobediencia, ni quiero volverme atrás a causa de la desobediencia. Señor, yo no sé
¿Qué tú quieres mostrarle a tu pueblo, a tu iglesia? Pero tú sí lo sabes. Moisés nos dejó un bonito ejemplo, tanto como Josué, acerca de la obediencia. Como nuestro Señor Jesucristo, que nos dejó un bonito ejemplo acerca de la humildad, acerca de la integridad, acerca de ser fuerte, acerca de ser valiente, acerca de no ser cobarde. Pero en este momento, iglesia, el Espíritu de Dios está en este lugar. Y Dios nos está mostrando algo en este momento. Y el Espíritu de Dios me está mostrando hacer el llamado en este momento hacia el altar. Yo no sé qué está pasando por tu mente en este instante, pero el Espíritu de Dios me está mostrando en este instante hacerte la invitación hacia el altar. Para aquellos que en un momento han sentido ese miedo y han sentido esa cobardía, si han sentido que no han podido avanzar, que están estancados, hoy es el día, iglesia. Hoy es el día, mi querido hermano. Si tú te sientes con ese temor, tú te sientes con esa cobardía, y tú te sientes que no puedes caminar, que no puedes avanzar, que estás estancado, que el Señor te ha hecho un llamado y Él quiere escogerte en esta tarde, pero el miedo y la cobardía nos están impidiendo avanzar, nos están estancando. El darte gracias, Señor, el darte honra, el darte la gloria, mi Dios. Si tú eres de esas personas, ven, todos vamos a estar orando por ustedes. Ven, decídete y ríndete a Dios. No te rindes a nadie más. Ven y ríndete a los pies de Jesucristo. ¿Eres fuerte? ¿Eres valiente? No desmayes ni te avergüences. Que el miedo, la cobardía no te traicionen, porque Dios tiene algo especial para ti hoy. El Espíritu de Dios tiene algo especial para cada uno de nosotros. Rompe con ese miedo, rompe con esa cobardía. Dios tiene algo especial. Simplemente decídete. Iglesia, no esté expectante. Levante su mano y empiece a orar por esta persona. Pongámonos en la mano de Dios y digámosle: Señor, en este momento ella ha decidido en este instante romper ese miedo, romper esa cobardía, y ella ha decidido, mi Dios, venir y postrarse ante tus pies, mi Dios. Ese llamado que tú tienes para ella, mi Dios, tú, mi Dios, lo has escogido, mi Dios. Tú, mi Dios, has puesto en el corazón de esta persona valiente, que ha tomado la determinación, mi Dios, ha tomado la decisión de venir y postrarse, mi Dios, ante tus pies, mi Dios. Y yo sé que tú la vas a respaldar, mi Dios, en este momento. Yo sé que tú, mi Dios, vas a estar en ella en todo momento, mi Dios, porque tú nos amas de una manera incondicionalmente, mi Dios. Mi Dios, que haya un despertar en la iglesia, mi Dios, que haga un mover de tu Espíritu Santo, mi Dios. Mi Dios, la iglesia necesita de ti, mi Dios. La iglesia necesita de ti, mi Dios. Y en este momento, Señor, reconocemos tu grandeza, reconocemos que tu presencia está en este lugar, mi Dios, porque tú nos amas, mi Dios. Oh, sí, Señor. Y no sé dónde estuviera si a ti no te tuviera.
Dios que me ama. En Cristo yo te amo. Empieza a cantarle con todo su corazón, iglesia. Empieza a abrir su corazón y cántele con todo su corazón, con toda su mente. Empieza a decir que Él es nuestro Redentor, que Él es nuestro refugio, nuestro castillo, y que no hay nadie como tú, que no hay nadie como Él, que nos da, Señor, lo que necesitamos, Padre. Gracias, mi Dios, por tu palabra, mi Dios. Gracias, mi Dios, porque tú estás en medio, Señor, de tu pueblo. Tú estás en medio de tu iglesia, mi Dios, y tú no vas a permitir, mi Dios, tú no vas a permitir, mi Dios, que seamos, mi Dios, que sigamos, Señor, con ese miedo, con esa cobardía, mi Dios. Queremos ser como ese valiente de Josué, mi Dios, en la cual, mi Dios, estar preparados para el mandato de Dios, para el llamado de Dios. Y cuando seamos llamados, podamos estar preparados para llevar a cabo ese mandato de Dios y no estancarnos, mi Dios. Y no sé dónde. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, mi Dios. Si a ti no. Gracias, Padre te Santo. tuviera. ¿Qué sería de nosotros, mi Dios? ¿Qué sería de nosotros, Padre? Si no hubiera conocido al Dios que me ama. Dios los ha llamado a ustedes. No tengan miedo, ni se acobarden de lo que Dios tiene preparado para ustedes. La promesa de Dios en la vida de ustedes, que Dios estará donde quiera que ustedes vayan. Si se rinden a los pies de Cristo, Dios estará con ustedes. Pero tienen que creerlo, porque el Espíritu de Dios estará con ustedes en todo lugar. No se avergüencen ni se intimiden, que Dios estará con ustedes en todo momento. Dios está contigo, Selene. Créelo. Vienen luchas, vienen pruebas, pero Dios te va a mostrar un camino. Es ese camino de verdad y de justicia, que a pesar de lo que pase, de lo que suceda, Dios estará contigo donde quiera que vayas. Tienes que creerlo, no te rindas, sé fuerte y sé valiente. No temas ni desmayes, que Dios estará contigo. Dios tiene un llamado bonito para ustedes, Miguel y Marisela. No se van a desmayar tan fácilmente. Sean obedientes al Señor, simplemente. No desmayen, ni se intimiden. Créanle a Dios. Crean en la promesa que Dios tiene preparado para cada uno de ustedes. Que a pesar de las circunstancias, a pesar de las barreras, a pesar de los obstáculos, Dios está con ustedes. El Espíritu de Dios les mostrará el camino, les mostrará la verdad y les mostrará la verdad. Y la vida es alabada día tras día. Que el miedo no lo traicione, ni la cobardía lo traicione. Simplemente crean al Señor y Él hará grandes cosas en la vida de cada uno de ustedes. Iglesia, Dios tiene un llamado para cada uno de ustedes. Simplemente tienes que creerlo. Dios tiene un llamado para ti y para ti, mi hermano, también. Créeselo al Señor. Pero el miedo y la cobardía nos está invadiendo. Nos está estancando el poder llegar a donde queramos que llegar, hacia esa meta. Dios tiene un llamado en ti también. En ustedes dos también, Paul. Créanselo a Dios. Pero hay una meta que llegar. Pero a través de esa meta hay obstáculos y barreras. Hay tentaciones también. Pero Dios está con ustedes. Ríndanse a los pies de Jesucristo. Ríndanse a los pies de Jesucristo. No caigamos en el error como este pueblo, que empezó a fornicar con los dioses ajenos.
empezó a tomar decisiones incorrectas, empezó a darle la espalda a Dios.